Adivina cómo es viajar al extranjero con el dinero de mi esposo, presumió mi cuñada Betty. Me pregunto cómo se siente depender no solo de tus padres, sino también de tu hermano, agregó, sonando un poco grosera. Me sentí realmente enojada por su atrevimiento. Bueno, tú no eres mejor, te quedas en casa todo el día, contratas a una sirvienta y no haces ninguna tarea, respondí con rapidez. Basta ya, los dos, deténganse, interrumpió mi padre cuando nuestra discusión comenzó a salirse de control. Me calmó con una mirada suave y luego se dirigió a Betty. Parece que no pueden disfrutar su viaje con nosotros aquí. Regresaremos a casa. Lo siento por molestarte, dijo educadamente. Me llamo Lisa. Estoy casi a punto de cumplir 40 años y trabajo mientras vivo con mi padre. Mi mamá falleció hace 10 años por una enfermedad, y mi hermano menor, Jake, que es 5 años más joven que yo, ya se casó y se mudó. Vivo sencillamente con mi padre en nuestra casa en la bahía. No es que no pueda permitirme vivir sola. Elijo vivir con él porque me preocupa. Después de que mi mamá murió, él comenzó a tener muchos problemas de salud y tuvo que dejar de trabajar. A medida que se acercaba a la edad de jubilación, su salud empeoró hasta el punto en que no comía durante días a menos que se lo recordaran y pasaba casi 2 semanas en la cama si se enfermaba. No podía dejar a mi papá solo en esa condición. En ese momento, mi hermano Jake ya estaba trabajando como abogado y estaba comprometido para casarse. Jake y su prometida estaban planeando construir una nueva casa cerca de la nuestra, así que era obvio que seguiría viviendo con mi padre. Jake es muy talentoso en comparación conmigo, pero nunca esperé que su esposa fuera tan difícil. La esposa de Jake, Betty, dejó de trabajar tan pronto como se casaron y se convirtió en ama de casa. Ella no hace ninguna tarea por sí misma y depende de la ayuda contratada. Sus días consisten principalmente en almuerzos elegantes y compras en tiendas caras. Jake está ocupado con su trabajo, así que puede que no tenga mucho tiempo para pasar con Betty, pero su estilo de vida extravagante es sorprendente. Viviendo cerca de la casa de Jake y Betty, no pude evitar escuchar sobre la vida despreocupada de Betty. Lo que lo hacía peor eran sus comentarios cuando nos visitaba. ¿Cuándo te vas a mudar, Lisa? ¿No te da vergüenza seguir viviendo en casa a tu edad?, me dijo en tono de burla. A menudo me mordía la lengua y solo sonreía vagamente, sin querer escuchar esas palabras de una mujer que no hace ningún trabajo doméstico y solo disfruta. Ojalá no viniera en absoluto, pero mi padre sentía lástima por Betty, pensando que Jake podría estar demasiado ocupado y que ella podría sentirse sola. No la alejaba, en cambio, a menudo la invitaba a cenar con nosotros. Deseaba que Jake y mi padre pudieran entender cuánto estaba afectando emocionalmente el comportamiento de Betty, pero cuando vi que mi padre no se veía afectado por la actitud atrevida de Betty, felizmente cenando con ella, no pude evitar sentir que mientras él estuviera feliz, eso era lo único que importaba. ¿Por qué Jake se casó con alguien como ella? A menudo me preguntaba eso, pero supuse que debía haber cualidades en Betty que solo Jake podría apreciar. Elegí ignorar los comentarios groseros de Betty y continué comiendo en silencio. Ese día, como de costumbre, mi padre invitó a Betty a cenar. Jake había estado muy ocupado con el trabajo últimamente, y Betty generalmente solo se servía comida preparada por la sirvienta. Quizás sintiendo lástima por Betty, mi padre decidió comprar algunos ingredientes elegantes y sugirió que los tres tuviéramos una buena comida juntos. No estaba muy emocionada, pero como mi padre insistió, no tenía mucho de otra opción. Fui al supermercado del pueblo, compré algunos ingredientes y logré hacer unos platillos que nunca había probado antes. Mi padre, que no había estado comiendo mucho últimamente, estaba muy feliz y bromeó diciendo, «Tengo mucha hambre hoy». Betty llegó bastante más tarde de lo que habíamos acordado y se plopó en una silla del comedor sin siquiera decir un saludo adecuado. Los platillos que había preparado estaban todos frente a ella. «Ahora que estamos todos aquí, a comer», dijo mi padre con alegría. Pero Betty no parecía feliz. Movió la comida con su tenedor. Dejó escapar un gran suspiro y dijo, ¿realmente esperas que coma algo que se ve tan poco apetitoso? Betty me lanzó una mirada despectiva mientras echaba un vistazo a los platillos. La miré de vuelta y me volví hacia mi padre, sorprendida. Él también parecía atónito, con la boca abierta mientras miraba a Betty. Bueno, puede que no sea tan elegante como lo que prepara tu sirvienta, pero Lisa hizo todo esto ella misma. ¿No puedes mostrar un poco más de respeto?, respondió mi padre con firmeza. Betty frunció el ceño de inmediato. Nunca dije que quería comer con ustedes. Solo estoy tratando de crear algunos recuerdos aquí, y me sirven algo que se ve tan poco apetitoso. ¿No puedes pensar en cómo me siento? ¿Qué quieres decir con crear recuerdos?, murmuré para mis adentros. Pero Betty se dio cuenta rápidamente.
Miró hacia abajo a mí y a mi padre. Sonrió con desdén y dijo algo impactante. Bueno, tu padre no estará aquí por mucho más tiempo, ¿verdad? Yo soy la dedicada nuera, haciéndole compañía. Yo esperaba una herencia considerable. En ese momento, tanto mi padre como yo quedamos atónitos en silencio. La habitación se quedó en silencio. ¿Podía realmente ser esta la mujer con la que Jake, el inteligente, eligió casarse? Hablar de herencia antes de que alguien haya fallecido, hay algo muy mal en eso. Vas a vivir muchos años más. Antes de darme cuenta, estaba gritando. Incluso Betty, que había estado jugando con su comida de manera malhumorada, se detuvo al verme desahogar mi enojo. No hables de herencia con mi papá. Puede que para ti solo sea otra persona, pero él es familia para mí. También es familia para Jake. Es el único pariente vivo que nos queda después de perder a nuestra madre. Mi padre me contuvo suavemente mientras me inclinaba sobre la mesa, respirando con dificultad. Lentamente volví a sentarme, pero mi ira hacia Betty aún ardía dentro de mí. Con una respiración profunda que pareció romper la tensión, sentí cómo se desinflaban mis emociones reprimidas. Haré como si no hubiera oído lo que acabas de decir, habló mi padre en un tono tranquilo. Betty inmediatamente se rió con desprecio. Todo lo que hice fue decir la verdad. No quiero que la herencia vaya a una mujer que todavía vive con sus padres. Sus palabras fueron directas, y ya no tenía energía para seguir enojada. Ella mencionó audazmente lo que mi padre había tratado de ignorar y nos lanzó sus palabras insultantes. Te dejaré esta vieja casa, cuñada. Parece que no tendrás que preocuparte por perder tu lugar para vivir, dijo Betty con una risa burlona. Quería replicar, pero cuando vi a mi padre negando con la cabeza en silencio, me mordí la lengua. Mi padre era demasiado indulgente con Betty, aunque ella se sintiera sola porque Jake estaba a menudo ocupado con el trabajo. No era correcto excusar a un adulto que no sabía hablar con respeto. Mi padre miró mi expresión y murmuró suavemente, ella es la que eligió Jake. Había una sonrisa triste en el rostro de mi padre. Parecía un papá lidiando con una hija problemático y también un hombre desgastado por la vida. No podía traerme a decir nada al ver su expresión. Tenía palabras para mi padre y para Betty, pero más que nada, quería saber qué pensaba Jake sobre todo esto. No estoy segura si Jake sabe sobre el comportamiento de Betty. Si es consciente y lo ignora, entonces siento la obligación de hablar como su hermana. Al final, Betty apenas comió la comida que preparé y se fue temprano después de una breve conversación. Solo quedamos mi padre y yo en la amplia sala de estar. Creando recuerdos. Murmuró, quizás tenga razón. Suspiré en silencio, notando que la figura de mi padre de repente parecía más pequeña. Siguiendo la sugerencia de Jake, nuestra familia decidió hacer un viaje a Francia. Mi padre quería visitar Francia mientras aún podía caminar sin ayuda, así que Jake y yo organizamos el viaje. Inicialmente, le sugerí a Jake que él y papá fueran solos sin mí, ya que Betty a menudo hacía comentarios hirientes hacia mí. No quería arruinar la atmósfera alegre del viaje. Sin embargo, Jake insistió en que sería mejor tener a alguien que normalmente observaba la condición de papá, así que terminó comprando 4 boletos, a regañadientes. Acepté unirme a ellos en el viaje a Francia, y como anticipé, Betty estuvo de mal humor todo el tiempo, sin decir una palabra a nadie en el avión. Una vez que llegamos, nos dirigimos directamente al corazón de París y disfrutamos del turismo. Mi padre estaba sorprendentemente animado, explorando cada rincón con entusiasmo. Betty pareció alegrarse un poco cuando Jake le compró una bolsa de diseñador. Caminaba del brazo de Jake, pero no pude evitar notar que Jake no parecía particularmente feliz en ese momento. Accidentalmente crucé miradas con Betty, y ella me miró con tal intensidad que mi corazón se detuvo un momento. Por cierto, ¿por qué Lisa está aquí con nosotros? Betty soltó el brazo de Jake y se enfrentó a mí. Le pedí que viniera en caso de que algo le suceda a papá. Necesitamos a alguien que pueda manejarlo, trató de intervenir Jake, pero parecía que sus palabras no registraban en Betty. Ella continuó mirándome, sonriendo con desprecio. Betty habló en un tono hiriente, preguntando cómo es usar el dinero de su esposo para viajar al extranjero. Dijo que no gastara demasiado porque los boletos de avión son caros. Luego, sugirió groseramente que Lisa podría dormir afuera en lugar de en su lujosa suite de hotel. Jake intentó detenerla, pero no escuchó. Betty insultó a Lisa, diciendo que vive del dinero de su familia, incluido el de su hermano. Lisa se sintió realmente enojada y molesta por esto, y contraatacó, diciendo que en realidad Betty vive del dinero de Jake a pesar de ser ama de casa. Lisa señaló que Betty contrata a alguien más para hacer el trabajo del hogar. Su papá intervino antes de que las cosas empeoraran. Les dijo con calma a Betty que deberían irse porque su presencia estaba arruinando su viaje.
Se disculpó con Lisa y le pidió que revisara el horario de los autobuses hacia el aeropuerto. Betty parecía complacida, pero Jake se veía preocupado. Jake de repente se dio cuenta de que se quedarían sin nadie que los ayudara una vez que sus padres se fueran. Intentó desesperadamente detenerlos, pero su papá se mantuvo firme en su decisión. Le pidió a Lisa que revisara el horario de los autobuses hacia el aeropuerto y se dirigió rápidamente en esa dirección. Lisa tuvo que seguir a su papá mientras mantenía un ojo en su hermano y su esposa mientras se alejaban. Jake gritó que estarían bien sin sus padres, llamándolos irrespetuosamente viejo y vieja. Lisa se sintió molesta con Betty por llamar viejo a su papá, pero no se detuvo en eso. Se apresuró tras su papá, escuchando los gritos angustiados de Jake y los insultos de Betty dirigidos hacia él. Eventualmente, Jake irrumpió en una cafetería cerca del aeropuerto donde estaban tomando té. Luciendo frenético y sudoroso, se apresuró hacia su mesa y bajó la cabeza en un frenesí de pánico. Lo siento mucho por lo que pasó antes. Haré una disculpa adecuada más tarde, pero ahora necesito tu ayuda con Betty, dijo Jake con sinceridad, inclinándose profundamente. Mi papá y yo intercambiamos miradas sorprendidas. ¿Qué le pasó a Betty?, pregunté en nombre de mi papá, incitando a Jake a explicar. Después de que nos fuimos en el autobús hacia el aeropuerto, Jake y Betty tomaron un taxi hacia el hotel. Sin embargo, se encontraron con un problema. Una vez que estuvieron en el taxi, no pudieron comunicarse bien con el conductor porque ninguno de ellos hablaba francés, y el conductor no hablaba inglés. A pesar de que el conductor les preguntó algo, no pudieron entender y terminaron saliendo del taxi sin darse cuenta de que Betty aún estaba dentro. Jake expresó su preocupación porque no podía comunicarse con Betty por teléfono y temía que la hubieran asaltado o que se hubiera metido en algún otro problema después de ser dejada por el taxi. Dándose cuenta de que necesitaba ayuda y sintiéndose abrumado por la situación debido a su falta de comprensión del francés, Jake se volvió hacia nosotros en busca de asistencia. Le aseguré que tanto mi padre como yo hablamos francés con fluidez, a pesar de que Betty pensaba que mi padre era incapaz debido a su edad. Él solía ser profesor de francés, y actualmente enseño francés. Este viaje a Francia fue planeado por Jake como una forma para que mi padre recordara su juventud. Al llegar a Francia, mi padre parecía revitalizado por los recuerdos de su tiempo estudiando en el extranjero. Dado que yo también había estudiado en Francia durante mis días de estudiante, compartimos historias sobre nuestras experiencias después de separarnos de mi hermano y su esposa. Mi padre escuchó atentamente, asintiendo eventualmente en comprensión. Volvamos al centro de la ciudad. Supongo que el taxi que los dejó podría estar esperando a su próximo pasajero allí, sugirió mi padre. Siguiendo su consejo, nos preparamos rápidamente y emprendimos una misión para localizar a Betty, quien había sido dejada en algún lugar. Mi padre y yo decidimos separarnos y buscar el taxi que había dejado a mi hermano y su esposa. En el centro de la ciudad, es común que los taxistas hablen francés con fluidez sin necesidad de usar inglés. Antes de que pudiera alcanzarlos, mi padre logró encontrar el taxi que había llevado a Jake y Betty, llevándonos al lugar donde se suponía que Betty debía haber sido dejada. Afortunadamente, Betty estaba allí, a salvo pero luciendo cansada. Sin embargo, al llegar, se hizo evidente que la habían robado. Todas sus maletas y pertenencias habían desaparecido, dejándola sin nada. Cuando Betty vio el rostro de Jake, las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, pero rápidamente frunció el ceño al vernos. ¿Por qué están ellos aquí?, preguntó Betty, claramente molesta, y dejó escapar un pesado suspiro. Si no fuera por ellos, habrías estado varada aquí sin nada. Betty, deberías estar agradecida, le reprendió Jake, luciendo inseguro. ¿Qué quieres decir? Sin ellos, nuestro viaje habría sido un desastre. No podemos hablar francés, así que por eso estamos en esta situación. Pero ellos son diferentes, ambos son profesores de francés, mucho mejores en eso que yo, aclaró Jake. Betty parecía incómoda, mirando hacia nosotros. Un pensamiento preocupante cruzó por mi mente, y le dije en voz baja a Betty, si no te hubiéramos encontrado, podrías haber tenido que dormir en la calle aquí. Betty apretó los labios de frustración, y además, Jake y yo dividimos los gastos del viaje equitativamente. Así que, ¿cómo puedes decir que todo lo financia una anciana que vive del dinero de sus padres? Con eso, Betty comenzó a temblar. De todos modos, el dinero es de tu padre, ¿verdad? En respuesta al argumento de Betty, mi padre sacudió suavemente la cabeza. No hice nada, Lisa. Jake y Betty se están manejando bien por su cuenta. Son mi orgullo y alegría. Justo cuando sentí la mirada de Betty perforándome, ella se quedó en silencio, negándose a decir una sola palabra de agradecimiento a pesar de haber sido ayudada. Tenía muchas cosas que quería decirle, pero
pero el consejo susurrado de mi padre de tomarlo con calma me hizo contenerme y permanecer en silencio. Este debió ser un momento muy embarazoso para Betty. Probablemente nunca esperó ser rescatada por alguien a quien había menospreciado. Incluso Jake parecía cansado de la hostilidad obstinada de Betty hacia nosotros, su frustración evidente en su rostro. Bueno, ahora que todo está resuelto, ¿continuamos con nuestro turismo? Vamos a un restaurante que solía encantarme cuando estudiaba aquí, sugirió mi padre con alegría. Con la optimista sugerencia de mi padre, nuestra familia se unió de nuevo. Tuvimos un tiempo fantástico en Francia, ignorando la tristeza de Betty y disfrutando plenamente de nuestro viaje. Cuando regresamos a Estados Unidos, Jake seguía pidiéndonos disculpas y sorprendentemente decidió divorciarse de Betty. Me quedé en shock y le pregunté por qué se casaron en primer lugar. Resultó que Betty había mentido sobre estar embarazada y presionó a Jake para que se casara con ella. Después de casarse, quedó claro que no estaba embarazada en absoluto. Jake había dudado en divorciarse de ella antes debido a su imagen pública, pero ya no podía tolerar el desprecio de Betty hacia mi padre y hacia mí. Después del divorcio, Betty fue forzada a salir de su hogar y no pudo seguir viviendo como ama de casa sin un compañero que ayudara con las tareas del hogar. Enfrentó dificultades, además de perder la mitad de sus activos debido a un incidente de robo durante nuestro viaje a Francia. Debe estar esforzándose mucho ahora para llegar a fin de mes. Mientras tanto, mi padre se volvió notablemente más feliz y animado, recordando su juventud en Francia durante nuestro viaje. Decidí dejar mi trabajo de docente y comencé una escuela de francés en casa. Espero renovarla pronto y que mi padre se una a mí como profesor de francés. Los sueños de nuestra familia están creciendo, y estamos emocionados por el futuro.